paso a compartir pantalla. Estamos con esta parte. Nos hemos quedado en este ejercicio, ¿verdad? Este ejercicio pues se trata de ir viendo las palabras que están aquí, hacer una especie de unscramble, ¿verdad? Desarmarlas, ¿verdad? De darnos cuenta qué es, así como la primera, ¿verdad? Que es waistcoat y está marcado con la letra K. Esto les va a quedar como una tarea porque me interesa avanzar un poquito con nosotros, con el otro ejercicio que está en este material, que nos vamos a detener un poquito de más tiempo. Así que esto se los envío en un momento y va a ser una homework, ¿verdad? Esta, que sería pues completar este ejercicio. Usted va buscando qué prenda de vestir es la que corresponde. Las letras que están allí, vea, tienen un number de 1 to 18 y usted tiene que decir, describir acá la palabra en orden correcto y luego, ¿verdad? Deberá buscar la letra, o sea, hacer un match de una sola vez con la letra a la que corresponda. Entonces, repito, esto pues lo vamos a dejar eh, como tarea, va a ser la tarea para completar esa página. Bueno, ahora vamos a pasar a este que es el que nos va a llevar un poco de más tiempo porque hay muchas cosas y muchos detalles que hablar. Vean, vaya, hemos dicho, miren, estamos relacionando la mañana, vamos a relacionar el clothing, la ropa, vamos a relacionarla a los colors. Hemos visto que también podemos describirla en términos del pattern, un patrón. Podemos describirla en términos de el material del que está hecha, en términos de los colores y otras cosas más. Ahora, este tema también nos sirve para pensar un poco en lo que son en lo que es el weather, o sea, el clima, el weather, el clima. Porque de acuerdo al clima, así es como nos vestimos, o sea, se relaciona con eso. Pero a la vez, la ropa, al estar relacionada con el weather, está relacionado eso estrictamente con los seasons, las four seasons, las cuatro estaciones. Como estamos pensando en inglés, y si estuviésemos en un país de anglosajón, pues estaríamos bajo la influencia de cuatro estaciones, que son las que están acá. El summer, el winter, spring, el autumn, que es para British English, o el fall, que es para American English. O sea, los británicos le dicen al otoño, le dicen autumn, y los americanos le dicen el fall. Fall viene del verbo caer, ¿verdad? Y por eso la alusión a que en esa época del año los árboles caen sus hojas, por eso el fall. Vean, claro, esto a su vez tenemos que relacionarlo con los meses del año. O sea, si vamos a hablar de las four seasons, tenemos que hablar de months of the year. Y ya todo va quedando relacionado. Entonces, dependiendo de qué meses de año estamos, así es la estación que vamos a estar viviendo, así es el weather, así es el clima y así es el cloth que puede utilizar. Pero además de eso, el clima o la situación de las estaciones inciden sobre lo que yo voy a realizar como actividades de esparcimiento o de cosas que puedo hacer durante ese clima, porque hay cosas que no puedo hacerlas. Vea, por ejemplo, en winter no puedo ir a las beach, vea, porque el agua está casi que congelada, ¿verdad? Muy helada, no se puede uno bañar en esa época. Entonces, hay ciertas cosas que se dan en un tipo de clima y otras en otro tipo. Así que aquí tenemos para remember the months of the year: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. De ahí tendríamos todos los meses del año para que vayamos teniendo en cuenta y recordando cada uno de estos. Vean, ok, let's see. Bueno, entonces los months of the year es importante retomarlos, ¿verdad? No se nos deben de olvidar, ¿verdad? Al mismo tiempo, retomar la parte
de las four seasons. Summer es para verano. Winter es para invierno. Spring es la primavera. Autumn sería otoño o fall. Para inglés americano, más comúnmente llamarle fall que autumn. Ahora, el clima, el weather, what's the weather like? ¿Cómo es el clima en estas épocas? Pues puede ser hot, como ahorita, hot, hace mucho calor, cold, cuando hace frío, cool es cuando está fresco, o sea que no está haciendo ni calor, ni está muy helado, es un clima, digamos, agradable en el sentido de que es un clima rico, como dice la gente, ¿verdad? Warm. Warm es cuando está un poquito abajo de hot, o sea, no es un calor insoportable, es un clima cálido, ¿verdad? Un clima cálido, ¿verdad? Que implica pues que no está tampoco muy fresco, que se diga, pero es más soportable que el hot. Luego tenemos rainy, de aquí es cuando está lloviendo, ¿verdad? Cuando llueve, rainy. Sunny, cuando hay sol, mucho sol, los días soleados. Windy, cuando hay viento, ¿verdad? Cuando hace mucho viento. Y snowy, que sería cuando nieva, cuando cae la nieve, ¿verdad? El estar nevando. Eso sería el snowy. Así que de acuerdo a estos climas, nosotros vamos a usar un cierto tipo de clothes, como a hat, an umbrella, sunglasses, a shirt, a jacket, a coat, a raincoat, shorts, pants, dress, skirt, shoes, boots, flip-flops. Bueno, ese creo que no lo hemos visto, pero los flip-flops son esas jeans que le decimos nosotros o esas sandalias que tienen esa como especie de de ahí que uno se las mete entre el dedo gordito y el otro dedo, ¿verdad? Y que son para la playa, ¿verdad? Que, bueno, a mí en lo personal, a mí ese tipo de calzado me resulta muy incómodo, vean, pero pues algunos los utilizan, vean. Así que eso es un flip-flop, vean. Esos son los flip-flops y por último está ice skates, que serían los patines para el hielo, vea, para patinar sobre hielo. Activities to do. Tengo, por ejemplo, flight a kite, volar una cometa o una piscucha, como le decimos acá. Go swimming, ir a estar nadando. Ride a bike, montar una bicicleta. Build a snowman. Vea, build a snowman, que sería construir un muñeco de nieve. Vea, construir un muñeco de nieve. Ya de ahí sigue go roller skating o roller skates, también se puede decir, que sería ir a patinar, ¿verdad? O patinar en general, ir de patinaje. Roller skating. Luego tenemos climb a tree, es trepar un árbol, voy a subirme a un árbol. Climb a tree. Ride a sled, que sería montar un trineo, ¿verdad? Esto es para deslizarse. Y eat an ice cream o eat ice cream, comerme un sorbete, un helado. Bien, vamos a ir viendo unas tablitas para ir clasificando cada una de estas cosas. Ok, me van ayudando por acá. Tenemos en la primera el mes. ¿Cuál es el primer mes del año? January. January. Correcto, January. ¿Y el segundo? February. February. February o February. De las dos maneras se puede pronunciar. Ok, excelente. What season it is? Según el dibujo que está ahí, ¿qué estación del año es? Winter. Winter, correcto, es el winter. Vea, ¿y cómo está el clima? How is the weather in winter? Cold. Correcto, está frío. It's cold outside. And Snowy. Snowy. snowy, correcto, snowy. Y nevando. Vaya, aquí viene una cuestión donde quizás nos vamos a detener un poquito para
explicar esto y tener en cuenta algunas cosas que a veces creo yo que no se nos explican, vea, y que deberían formar parte quizás de la cultura popular. Vea, eh, permítame, bueno, esta cuestión, ¿verdad? Está relacionada a lo que sería creencias que a veces están mezcladas a la religión, ¿verdad? Entonces es de tomar en cuenta que cuando se habla de eso a veces se pueden tomar o tocar ciertas fibras sensibles, pero yo quiero que usted tenga una, una mente un poco más abierta, vea, en términos de tener en cuenta que a nivel mundial existen diversas culturas, diversas religiones, diversas creencias, y pues si bien es cierto, yo no debo de compartir quizás algunas cosas que otros creen, igual tengo que respetarlas, ¿verdad? Estoy en el sentido de que, o sea, si yo está bien no estar de acuerdo, o sea, no compartir esa creencia, pero sí respetarla y por ende conocerla, ¿vea? Porque eso forma parte del respeto. O sea, el conocer un poco de por qué en unos países se celebran unas cosas y en otros se celebran otras, forma parte de escuchar al otro en su opinión o en su creencia. Aunque yo quizás diga, bueno, ¿y cómo es posible que crean en eso? ¿Ve? Pero eso es ya lo personal para mí. ¿Ve? O sea, ya es lo que yo ya no comparto. Así que en términos de eso, pues en primer lugar, nosotros ubicándonos en El Salvador, estamos en un país del trópico. Por lo tanto, como país de clima tropical, solo tenemos dos estaciones, que es el summer y el winter. El summer y el winter para nosotros son un poco diferentes a estos países, digamos, del hemisferio norte o algunos del hemisferio sur, en los cuales están la four season. Vea, y son diferentes en varios aspectos. En primer lugar, para nosotros el invierno es el periodo donde es la estación lluviosa, donde llueve con mucha frecuencia. Y el verano es todo este periodo donde no llueve, vea, donde es la estación seca. Vea, hay uno que otro chubasco, pero no son lluvias constantes. Vea, entonces nuestro país a nivel de agricultura depende mucho de eso. En el resto del mundo, en países, digamos, de la parte gélida, tienen cuatro estaciones. Vea, el winter para ellos es esto, es cuando nieva, cuando cae la nieve, vea, cuando está las famosas nevadas, los snowy, vea, y hace frío. Para ellos eso es el invierno, que para nosotros es cuando hay lluvia. Vea, entonces es de tomar en cuenta esa situación. Ahora, este está como cortado, vea, porque más abajo aparece lo de diciembre. Yo preferiría que en esta tablita, yo creo que está diseñada para recordarnos del orden de los meses del año, pero yo preferiría que aquí, en esta que estamos viendo, aquí estuviera metido el December. Vean. Aquí sería mejor que estuviera December, porque entre December, January y February, para ellos es el winter. Y en estos meses cae nieve. En enero, en febrero todavía hay nevadas en Estados Unidos. De hecho, los climas que a veces tenemos a principios de año, que usted ve que los primeros días de enero de repente hay un clima muy frío, ¿verdad? Y vientos y ese tipo de cosas, son esos rezagos que nos vienen del invierno de estos otros países. Vean, que ya aquí no llegan con la fuerza que ya llegaron, vean, pero que nos traen esos vientos o ese clima un tanto frío. Vean, entonces es de tomar en cuenta esa situación. Vean, nosotros aquí estamos quizás en estas épocas no con lluvias, pero con un clima, digamos, bastante agradable. Vea, y cuando ya están muriéndose del frío. Vea, entonces es de tomar en cuenta esa situación. Luego dice, what do you wear? ¿Qué usas? ¿Qué puedes usar para esas climas? A ver, tell me, ¿qué podemos usar del vocabulario que hemos visto? Jacket, Una jacket, ¿ok? ¿Algo boots, más? Boots, correcto. ¿Qué más? sweater, Un suéter, ¿ok? gloves,
Gloves, very nice. Unos guantes. ¿Qué más? Socks. Correcto, unos socks, unos calcetines. ¿Algo más? ¿Un abrigo? ¿Cómo decíamos abrigo? Coat. Correcto, un coat. Very nice. Bueno, y el gorrito este, no sé si recuerdan cómo se llamaba, si no les vamos a ayudar, era el beanie. El gorrito este de lana, ¿verdad? Que calienta mucho. Entonces, ahí tendríamos, voy a corregir este. Bien, tendríamos varias cosas que podemos utilizar. Ahora, ¿qué actividades podemos hacer cuando está nevando? Build a snowman. Correcto. Build, construir, ¿verdad? Ah, Snowman. snowman, correcto. Construir un muñeco de nieve. ¿O alguna otra actividad de las que vimos arriba? El del trineo, pero no me acuerdo cómo se dice. Ok, veamos, lo voy a mover. Ahí creo que, ahí se mira, ¿verdad? Es ride a sled. Ok, entonces lo vamos a poner por acá. Ride a sled. Ahí ya tendríamos entonces lo de subirnos, por ejemplo, a un trineo. Ok, esas entre algunas otras. Alguien podría hacer drink hot chocolate, ¿verdad? Podría hacer alguna otra actividad, etcétera. Vaya, voy a dejar este acá, lo vamos a guardar y ya estaría esta primera parte hecha. Y incluimos lo de December de un solo. Vaya, voy a continuar con el otro, ¿verdad? Porque esos van así por secciones. Pasamos a los siguientes 3 meses. Vea que es el tercer mes del año. ¿Cuál sería? March, March. Correcto, March. Estamos en March. ¿Y el cuarto? April. April, Very good, April. Como ahorita estamos en April. Ahora el quinto sería May. May, May. Ok, thank you so much. ¿Qué estación de las Four Seasons estaríamos acá? Spring, Spring. Correcto, Spring. Ok, ¿cómo es el clima en el Spring? Raining, Cool. Sometimes rainy, a veces llueve un poco y por lo demás, si sale el sol, ¿verdad? Sería Sunny. sunny. A veces llueve, hay pequeños, no son lluvias fuertes, son, digamos, pequeños chubascos, ¿verdad? Y la principal característica, por ejemplo, ahorita en este periodo es el sunny, es lo que predomina. Vea, es un poquito rainy ahí por el mes de marzo, que es cuando se está yendo el invierno, ¿verdad? Ya está el cambio y pues queda esa densidad fría y se convierte en lluvia. Pero ya después, eso quizás en los primeros días, ¿vea? Pero ya después ya cambia la cosa porque ya cuando está soleado, las flores, las plantas, este es el mes del verdor, cuando comienza a salir toda esta vegetación. Vean, que para nosotros aquí es los meses más calientes. Vea, entre marzo y abril, pues son los días más calientes para la zona tropical. Por eso a nosotros se nos hace o se nos dice, mire, estamos en el verano, en esta época. Vea, porque para nosotros esta es la época en la que hace más calor. Bien, allá no, allá pues es un clima, digamos, sí soleado, pero no lo más caliente, no es lo más caliente. Luego tenemos, ¿qué usamos? ¿Qué podemos usar para este clima? umbrella, Cuando está lloviendo, una umbrella, correcto. ¿Qué más? Hat. Un hat. ¿Qué más? boots, Correcto, botas para la lluvia. Ahora, si es un día soleado, ¿verdad? En días soleados, ¿qué podemos usar? T-shirt.
Correcto, una t-shirt, unos shorts. Bueno, dejémoslo ahí. Vaya, ¿qué actividades vemos que están haciendo los niños en esta época acá en la imagen? Ride a bike. Oh, Correcto. ride a... Ujú, Sí, a bike, correcto. ok. Ride a bike. ¿Los patines? Sería go skate o go roller skating o roller skating. Esto hay varias formas de decirlo. Go roller skate, go roller skating. Es lo mismo, es patinar, vea. Andar patinando. Entonces, esto se hace en este periodo. Y aquí es donde vamos a la siguiente cuestión. Miren, a nivel del mundo, todas las religiones, las diferentes culturas, los diferentes sistemas, digamos, a nivel mundial, han observado algo y es que dependemos del clima para nuestra supervivencia. Vea, en nuestros países acá, por ejemplo, la parte agrícola, pues sabe en qué momento van a venir las primeras lluvias, las lluvias tempranas, las lluvias tardías, cuándo va a ser el periodo seco, cuándo va a ser el periodo copioso, y toda esa información pues sirve para estar prevenidos, digamos, en términos de resguardar los cultivos o incluso de desastres naturales que se han repetido, ¿verdad? Yo creo que la historia acá nunca ha cambiado en términos de que siempre pasa lo mismo y nunca se corrigen a tiempo cosas que se ve que suceden, vea. Eso para nuestro país, o quizás no se ha tenido nunca la voluntad de corregirlas. Igualmente a nivel internacional, durante los siglos de los siglos, la humanidad se ha dado cuenta que hay periodos de cambios, periodos en los cuales la naturaleza nos anuncia que sucede algo dentro de ella. ¿Vea? Y entre ellos, pues esos pasos, ¿verdad? Del invierno a la primavera, de una estación donde todo se cubre de blanco, de nieve, es fría, a una estación donde el verdor comienza a notarse, comienza a salir más el sol, ¿vea? Luego pasar a una estación más calurosa, y después a una estación donde se caen las hojas de los árboles y hay mucho más viento. Todas esas cosas, las diferentes culturas se han dado cuenta de que suceden. Y la tendencia en todas estas culturas ha sido a celebrar, a hacer alguna fiesta, algún tipo de evento en esos momentos. Y de hecho, el calendario que usamos en la actualidad, ¿verdad? El calendario solar que se le llama porque está basado, o el calendario lunar, ¿ve? Que está basado en los movimientos del sol y la luna, se basa precisamente en ciertas posiciones. Y ahí es donde se comienza a hablar, por ejemplo, del solsticio de primavera. Vea, o se comienza a hablar, por ejemplo, del solsticio de invierno o del equinoccio. Solsticios y equinoccios son días en los que se dan esos cambios y el ser humano ya los tiene medidos, ya sabe en cuándo va a suceder eso, ya saben qué fecha toca. ¿Vea? Y en el Spring, a nivel internacional, ocurre un evento. Para nosotros aquí celebramos la Holy Week o la Semana Santa. Hay otras culturas que a esto le denominan la Pascua. El término de Pascua pues tiene varios orígenes, o lo de Easter tiene varios orígenes, pero creo que el principal es porque en esa fecha pues esa flor sale. Es la época en la que la Pascua tiende a florecer mucho. Entonces se ha vuelto una flor característica del spring. Las culturas anglosajonas celebran el Easter, en donde meten esta tradición del conejo de Pascua y los huevos de Pascua. Hay otras culturas como por ejemplo los judíos. Los judíos son unos de los que tienen esta celebración de la Pascua más antigua. De hecho, se le denomina la Pascua judía, o el Jew Easter, se le llama en inglés, que significa que ellos, por la ley de Moisés, ¿verdad? Cuando Moisés los sacó de la esclavitud de Egipto, Dios les dijo que tenían que guardar la Pascua, que ellos no la llaman así, sino que la llaman la fiesta de los panes sin levadura, ¿verdad? Que fue cuando comieron pan sin levadura con hierbas amargas y que pasó
el ángel de la muerte matando a los primogénitos de Egipto, excepto aquellos en donde estuviese pintada, ¿verdad? Con sangre de un cordero la puerta. Vea, ellos, eso es lo que celebran en esa fecha en el mundo judío. Ahora, la tradición cristiana, ¿verdad? Lo que enseña es que Jesús, la Santa Cena, la celebró en una Pascua judía. O sea, la celebró el día de los panes sin levadura, ¿vea? Y previo a su crucifixión. ¿Vea? Entonces coinciden esas celebraciones, ¿vea? Coinciden mucho esas celebraciones. Este, eh, la celebración anglosajona no se basa mucho en la creencia católica o la creencia del mundo cristiano, ni en la creencia judía, sino que se basa en fiestas o rituales que venían más que todo de las tribus anglosajonas, tribus celtas, que recuerden el antecedente de que Inglaterra se separa de la iglesia católica romana, funda su propia iglesia y muchas costumbres antiguas de las tribus celtas, de las tribus anglosajonas, de tribus, digamos, hasta cierto punto, druidas, que pues convergieron en lo que hoy es Inglaterra, se conservaron, ¿vea? Y por lo tanto es ahí lo del Easter y la historia esta del conejo de Pascua que ellos tienen en los huevos de Pascua, que es un cuento muy de la cultura anglosajona y no muy nuestro. ¿Vea? El punto acá es que si se fijan, y eso que no nos hemos ido a otras culturas, ¿vea? Porque podríamos meter aquí otras culturas y nos vamos a ir dando cuenta que cada cultura tenía alguna celebración en esta época. Vean, el punto es que existe el fenómeno que lo hemos mencionado anteriormente del sincretismo religioso. Y debemos de darnos cuenta que existen esos traslapes que donde por un sistema religioso o por una cultura le da un nombre a una celebración, los otros vinieron y la cambiaron, ¿ve? Y le dieron otro nombre, ¿ve? O celebraban otra cosa, porque en sí el punto común es que estas personas o esas tribus, culturas antiguas, vieron que sucedían cosas en la naturaleza en ese preciso instante. Y yo por eso digo mucho, mire, por ejemplo, en la actualidad nuestro calendario ya hemos dicho, mire, se basa en los romanos. Ya hemos adelantado eso cuando vimos los días del año, los meses de la semana y otras cosas más que mencionábamos. Mire, todo esto lo sacaron de la cultura romana. Entonces, es de tomar en cuenta que los romanos, yo siempre le he dicho, pareciera que los romanos a ellos solo en fiestas les gustaba pasar. O sea, ellos de fiesta en fiesta, ¿verdad? Entonces, entre más fiestas creaban, mejor para ellos. Vean, es de tomar en cuenta eso. Vean, de hecho, los César, vea, porque estos inventos de las fiestas eran de los César, vea, porque los César tenían en la mente, se les había metido en la mente, que para contar con el apoyo del pueblo, vea, por si el Senado se les ponía en contra, vea, para contar con el apoyo del pueblo, les hacían fiestas. Vea, entre más fiestas celebraba un César, pues el pueblo más lo vaticinaba, vea, y más decía que era el que querían y que él estuviera allí. Vea, así que es de tomar en cuenta esas pujas que existían desde tiempos antiguos por mantener el reinado o el poder, en este caso en Roma. Vea, así que por eso es que los César les gustaba eso, vea, pasar de fiesta en fiesta porque sabían que con eso tenían al pueblo contento. Vea, el Coliseo romano, por ejemplo, es un ejemplo de esa situación. Vea, el César que armaba el Coliseo donde mataban a los cristianos y todo eso, era muy querido porque para ellos eso era un espectáculo que el César les daba. Vea, entonces es de tomar en cuenta esa situación. Bien, ahora, siguiendo adelante con esta cuestión, tenemos acá la siguiente tablita, ¿ya? Que vamos a llenar, espérenme que no me acuerdo si le tomé a esto, hoy sí, que es con el siguiente bloque. Vaya, el sexto mes, tell me, ¿cuál es el sexto mes? June, Correcto, June. Luego, el séptimo sería July, July, thank July, you. Y el octavo, August. August. correcto. August. Okay, very good. Let's see. ¿Qué season es en estos meses?
Raining, no. No. Ya hablamos del winter, ya hablamos del spring. Summer. Vaya, nos Summer. queda el summer, correcto, el summer, es el verano. O sea, en Estados Unidos, en estos 3 meses, es la época de más calor. ¿Ya? Para ellos, allá, esos 3 son los meses más calientes, principalmente agosto. El mes de agosto es especial porque para ellos significa la vacación de año. Vea, cuando se habla de calendario americano o el sistema escolar americano, por ejemplo, agosto para ellos es como cuando nosotros hablamos de octubre, noviembre y diciembre, que para nosotros esos meses son vacaciones escolares. Para ellos, el tiempo de vacación escolar solo es agosto. Es el único tiempo de intermedio. Y en septiembre reinicia el año académico. O sea, por lo que nosotros aquí comenzamos el año escolar en enero, allá lo comienzan en septiembre. Se termina en agosto y comienza en septiembre. Vea, cuando usted escucha que alguna institución aquí en el país tiene calendario americano o trabajan con sistema americano, significa eso, que para ellos el inicio del año escolar es en septiembre y se termina en julio. Agosto es el periodo de vacación. Entonces, ¿cómo es el clima cuando es el summer? Hot. Es hot. ¿Y qué más? Sunny. Es sunny, es muy soleado, es caliente y soleado. A diferencia del spring. El spring, como hay algo de lluvia, pues sí hace calor, pero no tan fuerte como el summer. Entonces, para ellos, esto es la época de vacación. Esta es la época de ir a la beach, de go to the beach. Es donde ellos aprovechan a ir a las playas. Luego tenemos, what do you wear? ¿Qué usas? Shirt. Correcto, podemos usar unos shorts. ¿Qué más? Flip-flop. Unas flip-flop, correcto, ¿verdad? De las sandalias para playeras. T-shirt. Una t-shirt, correcto. Las Top. camisas. Ok. Skirt. Una falda, podría ser una skirt. Ok, les voy a agregar aquí una que a veces no se usa mucho, la palabra tank top, que son esas camisas desmangadas, ¿verdad? Que no tienen mangas. Podría ser una cap también, es ahí una gorra, un sombrero, bueno, el dress, hay muchas cosas. Ya quedémonos con estas. ¿Qué actividades puedo hacer? What can I do? Eat ice cream. Correcto. Eat an ice cream. Y pues la principal, ¿cuál sería? Swim in the pool. Ok, swim in the pool. Correcto. Pero hay otra que es como la más atractiva de esta época. ¿Nadar? Go to the beach. Exacto. Go to the beach. Miren, a los americanos por eso les gusta venir al país. Vea, porque ellos allá a la playa solo pueden ir en esta época, porque el resto del año el mar es demasiado helado. Vea, entonces no tiene gracia ir a la playa. Vea, entonces ellos aprovechan, esta es la época del año para ir a la playa. Aquí vienen y se dan cuenta que en cualquier época del año pueden irse a meter a la playa. Vea, y por eso es que les gusta venir o hacer turismo aquí, en las zonas del trópico, porque ellos dicen, es que aquí siempre toda la vida es playa. Vea, en cambio nosotros allá no, allá tenemos restricciones por el clima. El clima, nadie se va a meter a una playa en winter porque el mar está que congelado prácticamente. Vea, entonces tenemos en cuenta esa situación. Y aquí viene otra cuestión. Mire, aquí va lo del sincretismo que hemos mencionado, el sincretismo religioso. Vean, nosotros aquí en agosto celebramos las fiestas agostinas. Vea, en julio, pues los santanecos, las fiestas julias. Vea, y así va cambiando dependiendo del patrono de cada departamento. Vea, pero han hecho coincidir a nosotros las fiestas agostinas con el summer, que es lo que se celebra en el resto del mundo en esta época. Vean, nosotros somos exclusivos de decirle a este periodo, no verano, sino decirle agostino, las fiestas de agosto, la celebración del divino Salvador del mundo, del patrono de San Salvador. Vea, los salvadoreños así conocemos esta fiesta.
pero para el resto del mundo, ¿vea? Es el summer, es el verano. ¿Vea? Así que es de tomar en cuenta esa situación, ¿verdad? De que ocurren estos cambios, ¿verdad? Y son muy, pero muy normales. Es de comprender que a veces creo que se nos ha estigmatizado en términos de lo que otras culturas celebran, ¿vea? Y se nos ha enseñado que es malo y que esto y que lo otro, ¿vea? Y que no se debe de hacer y que aquí y prohibiciones. Está bien, si yo quiero creer que eso es así, está bien, pero tengo que tener en mente de que en otros países tienen otros pensamientos. Y esos otros pensamientos hay que comprenderlos de dónde les vienen o por qué. Vea, usted va a los Estados Unidos y va a ver que en agosto están allá de fiesta, pero no es por las fiestas agostinas, es porque están en vacación, es la vacation time, vea, es el summer time, el tiempo del verano. Incluso los famosos summer camps o los campamentos de verano, ¿verdad? Que muchas, esa es otra costumbre, ¿verdad? Que a los niños, como no están en clases, los papás, pues, para no tenerlos en la casa sin hacer nada, los mandan a los campamentos de verano, a los summer camps. Que vayan ese mes allá y allí pasen entretenidos. ¿Ve? Entonces, es de más o menos tener idea de esa tendencia, de ese comportamiento que hay fuera de nuestro país. Bueno, continuamos entonces con la siguiente parte. Creo que con este vamos a terminar. Este tiene December, pero es lo mismo que ya vimos, ¿ve? Son las mismas cosas, por eso lo puse anterior. Este sería el noveno mes, ¿qué es? September. Ok, September. El décimo, October. October. Ok, so nice, October. Y el onceavo sería November. correcto, November. Very nice. ¿Qué season es? Fall. El fall para American English y un británico les diría, mire, eso es el autumn. Autumn. Bien. How is the weather? ¿Cómo es el clima en esta época? Winter. Windy, con vientos, windy. Okay. ¿Qué más? Según el dibujito, ¿cómo lo ven ahí a él? Cold. Ah, es frío. Hay viento y hace frío porque ya está, o sea, esto ya nos está anunciando, mire, ya viene la nieve. Entre noviembre y diciembre se da ese cambio y en diciembre comienzan a caer las primeras nevadas en Estados Unidos. Bien, ¿qué dice acá? What do you wear? No le hagan caso a la ropa porque creo que está repetido acá. ¿Qué usamos para ese clima? ¿Qué podemos usar? Sweater. ¿Correcto? ¿Qué más? Trouser. Ok, correcto. ¿Qué más? Para la garganta, ¿qué me pongo en la garganta para protegerla? A scarf. Correcto. Uno más en las manos, ¿qué nos ponemos? O en la Gloves. cabeza, gloves, correcto. Vale, ¿qué podemos hacer? Fly a kite. Fly a kite. Fly a kite. Que volar la cometa o la piscucha. ¿Y qué más según el otro niño? Está subiendo a un árbol. ¿Sería? Climb a tree. Ok, bien, entonces eso serían las actividades. Vaya, de esto igual, miren, septiembre, octubre y noviembre. Son meses en los que ocurre algo en esas estaciones, comienzan a caer, se pintan esos colores un tanto nostálgicos, ¿verdad? El otoño es el fall es un periodo nostálgico, donde vemos que los árboles pierden su flora, ¿verdad? Y pues comienzan a salir estos colores entre
colores como cafés, colores naranjas, colores rojizos, ¿verdad? Muy propios de esa época. Las calabazas, por ejemplo, comienzan a dar su fruto. Por eso muy común tener calabazas en esas fechas, porque son propias de los cultivos de esa época. De hecho, fíjense que acá se nos ha metido mucho la cuestión de los Halloween como que fuera algo prohibido, algo malo, diabólico, y etcétera, etcétera. Pero si uno analiza la historia de dónde viene eso, se da cuenta que es una creencia que formaron las tribus celtas mezclados con los druidas, en términos a cuestiones, digamos, espirituales, que pues si uno lo analiza, pues ellos habrán tenido su razón de ser. Y de hecho, si no me recuerdo mal, eso dice que anteriormente no usaban calabazas, sino que usaban otro tipo de fruto para representar esas cosas. Pero agarraron el hecho de usar calabazas por la cuestión de que hubo un excedente de producción de calabazas y había demasiadas y no hallaban qué hacer con ellas. Entonces decidieron agarrarlas como objetos ornamentales. De ahí quedó como esa costumbre de utilizarlas, y después de adornarlas y después de hacerles las caras así, relacionado a lo del Día de las Brujas y todo eso. Pero eso es una creencia. Es una creencia por la época y por lo que se va dando, el cambio que viene de clima y todo lo que sucede relacionado a esa época, que no crean que es exclusivo de los pueblos anglosajones. De hecho, en México, las tribus aborígenes de México ya tenían un rito, o sea, antes de que los españoles los conquistaran, ¿verdad? Y pusieran su religión, en México ya existía un rito a la muerte. Vea, las tribus aborígenes de México ya hacían rito a la muerte en esta misma época. Vea, porque como que pareciese que como que se ponen en sintonía las diferentes culturas, vea, como que dice, aquí, vea, hay que celebrar algo. ¿Por qué? Por el cambio de estación. Vea, entonces, ¿qué pasó? Bueno, la Iglesia Católica ya tenía un Día de los Difuntos, vea, que no era el 2 de noviembre, sino que era allá como a mediados de julio, vea, y el sincretismo religioso nuevamente, vea. No pudieron sacarle a los antepasados de los mexicanos, no pudieron sacarle de la cabeza esa celebración, vea, se dieron cuenta que era algo que lo celebraban con tal fervor, vea, y con tanta cosa, y por eso es que en México se celebra tanto el Día de la Muerte, porque no es una tradición tanto cristiana, es más bien una tradición antigua como repito, de los antepasados de los mexicanos. Vea, y que cuando pues se vieron unidos con las creencias del cristianismo que trajeron los españoles, tuvieron que sincretismo religioso, unir las fiestas, vea, unir las fiestas y pues decir, vaya, se celebra esto, vea, pero detrás hay mucha, mucha más historia. Entonces, no podemos dejar de un lado estos antecedentes porque imagínense, ahorita nos hemos quedado en el mundo occidental, pero si nos fuésemos a analizar culturas orientales como la cultura china, la cultura japonesa, los coreanos, nos daremos cuenta que ellos tienen sus propias creencias, sus propias fiestas, sus propias celebraciones, los chinos con su propio calendario, vea, en donde va a coincidir que donde hay un cambio de weather, de clima o de season, ellos vienen y lo que hacen es celebrar algo, vea, poner una fiesta. Ha sido una tendencia muy, muy antigua que viene desde tiempos muy, muy remotos. Vea, el hecho de que estas culturas le presten esa atención a la madre naturaleza y inventen celebrar algo. ¿Por qué? Porque la celebración era en torno a decir, viene un cambio, vienen nuevos tiempos, hay un nuevo clima, vamos a entrar a una nueva estación, a algo nuevo. Entonces, celebremos, vea, pongamos una fiesta para celebrar la llegada de este cambio y de repente le fueron dando diferentes nombres, atribuyéndolo a algún dios, alguna deidad o alguna cuestión
algún cuento, algún mito, leyenda que se tornaba después en traspasárselo a diferentes generaciones. Así es que es de tener siempre en mente ese criterio un tanto abierto, como repito, en parte de esos temas, de no ser tan fanáticamente cerrado, ¿verdad? En términos de la religión y pues conocer por qué otras culturas hacen eso. Eso no tiene nada de malo que usted conozca por qué lo hacen, que conozca sus razones. Ya si usted las comparte o no, ya es algo, como dije al principio, muy personal suyo. Pero vean cómo alrededor de esto nosotros podemos ir diciendo, miren, lo que coincide es que quizás el calendario cristiano lleva estas celebraciones con un nombre, pero si nos vamos al calendario anglosajón, le han cambiado el nombre o quizás un poco la fecha, pero al final de cuentas resulta que es una fiesta que coincide con una season, con un cambio de season. Bueno, time is over. I have to say goodbye. Thank you, everybody. I wait you tomorrow. Nos vemos mañana con la actividad, ¿verdad? De la presentación de su Fashion Runway y la selección de your favorite songs about the colors. Okay. Goodbye. See you tomorrow. Take care. Goodbye, teacher. Thank you so much. Goodbye. Bye. Bye-bye. Thank you.